de datos, ¿vale? En Customer Success no hay comerciales, con lo cual yo os invito a que luego aprovechéis pues que somos gente que hemos trabajado en proyectos de data, hemos trabajado en el mundo de la consultoría, hemos trabajado también en el mundo del cliente final, con lo cual cualquier tema, cualquier problema que estéis viviendo en vuestras organizaciones, seguro que hemos vivido una experiencia similar o que nuestros clientes pues también la están viviendo. Además de ser la responsable de Customer Success, bueno, pues soy la responsable de la formación de Anjana Data. Anjana Data, bueno, pues somos una empresa que comercializamos nuestra propia solución de gobierno del dato, solución basada en las buenas prácticas del framework de DAMA, en base a nuestra experiencia en el mundo de la consultoría y de los clientes finales, con lo cual Anjana lo que busca es solucionar problemas concretos que tienen hoy en día las organizaciones. De hecho, seguramente que hoy escucháis hablar de los data contracts en todas partes, lo cuenta Gartner, lo cuenta todo el mundo en LinkedIn. Bueno, pues nosotros hace años, cuando Mario fundó Anjana Data, ya hablaba de los data contracts, con lo cual venimos hablando desde hace mucho tiempo de cosas que eran imperativo que en algún momento se abordaran dentro de las empresas. Dentro de la formación que damos de Anjana Data no solo enseñamos a utilizar nuestra plataforma, sino que también pues, enseñamos cierta cultura, porque al final, como lo decía antes Alex, bueno, pues las herramientas lo que buscan es ayudar a operativizar esos modelos de gobierno, pero como decía también Alex, esto va mucho más de personas, políticas, procedimientos y sobre todo cambio cultural dentro de las organizaciones. Pero una vez que hemos instaurado toda esa cultura, hemos hecho ese análisis así que comentaba antes Alex, sabemos cuál es el punto de partida, sabemos hacia dónde queremos ir, la única forma de operativizar esa estrategia de gobiernos, que por cierto tiene que estar alineada por supuesto con la estrategia de datos de la organización y con la estrategia de la propia empresa, bueno, pues lo que necesitamos son herramientas, además herramientas flexibles que nos ayuden a configurar ese modelo de gobierno, a operativizarlo, a integrar con las plataformas de datos para hacer toda esa parte de extracción de metadatos, gestión de permisos de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, bueno, a mí mis demos suelen durar una hora, Ángela me ha dado 20-30 minutos como máximo, entonces no me puedo poner aquí a haceros una demo, he grabado un vídeo, además espero ir al ritmo del vídeo, pero no obstante, pues tengo la nueva versión de Anjana instalada en mi ordenador, así que si luego es una beta que estoy utilizando precisamente para grabar la certificación, entonces, bueno, pues podemos ver cualquier tema dentro de la plataforma. Sin más, voy a poner el vídeo y, como digo, voy a ver si consigo ir al ritmo del vídeo. Bueno, pues básicamente aquí lo que estamos viendo es el portal de datos de Anjana, estamos haciendo login con un usuario, podemos hacer login gestionando las credenciales dentro de lo que es la propia plataforma o integrándonos con los gestores de identidades de la organización, ya sea un LDAP, integrarnos con el Azure AD, con el IAM de Google, etc. Básicamente en el portal de datos lo que intentamos es localizar esos activos de datos que todos tenemos dentro de la organización, pero que muchas veces pues, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos si tienen la calidad adecuada, la estructura adecuada, etc. Entonces, dentro del portal de datos, como veis, tenemos un buscador semántico, que además hemos hecho nuevas evoluciones para que nos permita localizar la información que estamos buscando. Esa información, esos activos de datos, pues como vosotros sabéis, tienen diferentes formatos. Podemos estar gobernando desde activos técnicos, cuáles son nuestras fuentes de datos, como decía antes Alex, estructuradas, no estructuradas, persistentes o no persistentes, pero también hay otros activos, como estos que estamos viendo aquí, que son activos del mundo de negocio, esos informes de BI que nos ayudan a tomar decisiones, esos KPIs que forman parte de un informe y que si no los entendemos cómo vamos a tomar ciertas decisiones, pues todo eso está integrado dentro del portal de datos y podemos localizar la información, como estáis viendo, usando el buscador, usando los filtros, que todo esto es configurable, podemos establecer filtros por cualquiera de los atributos de metadatos, con lo cual las opciones de búsqueda son ilimitadas dentro de la plataforma. Y además podemos guardar nuestros filtros favoritos. ¿Para qué? Porque si yo soy un custodio de datos, lo que necesito es tener rápidamente localizada aquella información que está bajo mi custodia. Pues aquí estáis viendo, bueno, pues diferentes ejemplos de cómo podemos tener localizados, pues, por ejemplo, contratos de datos que nos den acceso a la información de finanzas bajo ciertos requerimientos. Una vez que localizamos activos que potencialmente nos pueden interesar, pues podemos consultar, todo esto en teoría macha con los criterios de búsqueda que hemos aplicado, y lo que vemos es pues, pequeñas descripciones, en este caso hemos viajado al mundo del catálogo de datos, ese inventario de activos técnicos, y vemos bueno, pues ciertas definiciones de esas tablas, de esos ficheros, y además fijaros lo que os está mostrando ahí, el estado en el que se encuentran los objetos. Los objetos en Anjana van pasando por diferentes fases del ciclo de vida, porque claro, el gobierno no se hace de la noche a la mañana. Normalmente cuando empezamos a gobernar los datos dentro de una organización,
pues lo que hacemos es un gobierno pasivo. Oye, lo que yo ya tengo en producción, voy a gobernarlo dentro de la plataforma. Voy a parar porque sé que me va a pillar el vídeo y me estoy poniendo muy nerviosa. Cuando nosotros empezamos a gobernar los activos, como decía, gobierno pasivo, esto ya está en producción, vamos a gobernar esa información. ¿Qué funcionalidades nos ofrece HANA en ese caso? Bueno, pues nos conectamos con uno de nuestros plugins que nos permiten escanear pues, las diferentes fuentes de las plataformas de datos, desde datos on-premise que tengamos en un Oracle, datos que tengamos en la nube en un Azure Data Lake Gen 2, datos que tengamos en el S3 de AWS. Nosotros conectamos a través de esos plugins y extraemos toda la metadata. En el momento que extraemos esa información, lo que tenemos aquí son activos. Imaginad, yo he metido el plugin, he escaneado un SQL Server y tengo aquí pues, las 10 tablas que hemos importado. Esas tablas aparecen aquí en estado importado. ¿Qué significa eso para los usuarios que han hecho una búsqueda? Pues que en ese momento lo único que van a encontrar son metadatos técnicos. ¿Cuál es el nombre de la tabla? ¿Cuál es la ruta donde se encuentra? ¿Cuáles son los campos? ¿Cómo se llaman los campos? ¿Qué longitud tienen? ¿Qué precisión tienen? Etcétera, etcétera. Metadatos técnicos que HANA puede extraer de los diccionarios de la tecnología. Pero toda esa información que realmente es valiosa para el gobierno, que es a qué dominio pertenece, a qué ontologías de datos, cuáles son los requerimientos de calidad, cuáles son las reglas técnicas en base a las cuales medimos la calidad, cuáles son los requerimientos de seguridad, que luego Tony nos hablará mucho de esto. Oye, este dato tiene que estar ofuscado, este dato tiene que estar enmascarado, esto es un dato sensible, esto es un dato personal afectado por GDPR. Esa información no está. Esa información la vuelcan las personas. Volvemos a lo de antes, personas, gobierno del dato son personas. Las personas que trabajamos con los datos somos los que mejor conocemos los activos de datos. Entonces, cuando gobierno empieza a contextualizar esos activos, los objetos pasan de estado importado a estado borrador. Así todo el mundo sabe que el gobierno está trabajando en su contextualización. En el momento que hemos terminado de rellenar todos esos metadatos que luego veremos en la plantilla, lo que hacemos es lanzar un flujo de validación. Procesos, políticas, hay una serie de responsables, esas matrices RACI que establece quién es el accountable, quién es el responsible, quién es el consulted, quién es el informe, pues esos flujos de aprobación son los que permiten que cada uno de esos responsables determine si los metadatos están completos, tienen la calidad suficiente, cumplen con las políticas, etc. En ese momento, cuando hemos lanzado un flujo de validación, el objeto estaría en estado pendiente de validación. Si alguno de los stakeholders ve que algo no es correcto, algo no está bien rellenado, puede rechazar ese flujo de aprobación y el objeto aparecería aquí en estado rechazado. Y en el workflow tendríamos los motivos de rechazo para que el responsable los corrigiera. Si todo va bien, como es este caso, pues tendríamos un objeto en estado aprobado. ¿Y qué es un estado aprobado para un consumidor del portal de datos? Un objeto en el que podemos confiar. Podemos confiar que todos los metadatos han pasado por las diferentes revisiones de gobierno del dato. ¿Qué puede ocurrir? Pues una vez que ya tenemos gobernados nuestros activos, podemos pasar a una filosofía de gobierno proactivo y preventivo que comentaba antes Jales, que es el que nosotros promovemos. Nosotros promovemos que las cosas, antes de ejecutarse en producción, se gobiernen, porque si no, si tenemos esa visión, podemos estar provocando impactos. Acordaos del ciclo de vida que comentaba antes, Alex. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos la longitud de un campo, quitamos un campo, añadimos un campo, nosotros no sabemos, porque siempre tenemos visión de proyecto, esto es así, nosotros no sabemos si hay gente aguas abajo que puede estar siendo afectado. Puede haber data scientists que están utilizando esas estructuras de datos y nosotros les estamos rompiendo sus modelos de analítica, etcétera, etcétera. Entonces, podemos generar versiones de los objetos, ahora en algún momento llegaremos al versionado, podemos hacer que un objeto, en base a esas reglas de versionado, crea un campo, cambia un campo, crea un campo, quita un campo, añade un cambio de la longitud, etcétera, se genere una nueva versión del objeto. Esa nueva versión podemos decir en qué momento se va a poner en producción, de forma que la versión antigua, con la estructura antigua, se queda en estado de precado. Y ese estado de precado es una versión temporal, es lo que nosotros estamos dando a la gente para adaptarse a esos cambios. Es decir, en el momento que llegue la fecha de expiración, el objeto expirará, como el que estamos viendo arriba, el cliente es V0, y será el momento en el que los cambios entren en producción. Y el que no se haya adaptado, pues ahí ya será responsabilidad suya, porque sí que habrá sido notificado a través de los flujos de aprobación. Vamos a entrar en algún momento, si no muevo el vídeo, a la plantilla de los objetos para que veamos pues, todos esos atributos y plantillas de metadatos que comentaba. Creo que voy a entrar yo. Venga, vamos a darle. ¡Ah! Justo. Entramos a la plantilla de atributos.
Estas plantillas son totalmente nuevas, las hemos reformulado y lo que estáis viendo aquí es que las plantillas de atributos de metadatos tienen diferentes menús y diferentes secciones que clasifican la información. Al final, si cogéis el framework de AMA, al capítulo de metadatos, pues veréis que hay metadatos funcionales, metadatos operacionales, metadatos de calidad de datos, de seguridad, etc. Todas estas plantillas son totalmente configurables porque las necesidades de metadatado que tiene Vueling no tienen nada que ver con las que tendréis en Cepsa o con las que tendréis en SingularBank, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque depende de lo que decía antes, de vuestra situación y de dónde queréis ir. Entonces, en base a eso, configuráis una serie de plantillas que configuráis los menús, las secciones, qué tipos de atributos hay, que pueden ser, como veis, textos, metadatos de referencia. Podemos ver aquí pues, que tenemos atributos de tipo usuario, booleanos, fechas, bueno, todo tipo de atributos de metadatos para que vosotros os construyáis vuestras plantillas. Y además, ahora en algunas fechas, como decía, y además, estas plantillas también se pueden traducir, pueden ser multidioma, porque al final podemos estar en grandes organizaciones o incluso nosotros que trabajamos, pues, por ejemplo, que en el País Vasco, en Cataluña, pues oye, cada uno quiere hablar su idioma. Entonces podemos tener, como estáis viendo, diferentes idiomas configurados de forma que mediante claves de traducción toda la aplicación se traduce, incluso el contenido de los atributos, incluso todos estos mensajitos de ayuda que estáis viendo, todo esto es configurable para que la organización sienta el gobierno como algo cómodo, como algo sencillo de realizar. ¿Qué más os cuento por aquí? Tema de validaciones, que es lo que estoy enseñando ahora. Se pueden establecer validaciones de correlación, pues si yo he elegido un dominio, que solo en el subdominio solo me aparezcan valores que tengan relación con el subdominio. Validaciones de obligatoriedad para cumplir las políticas, de valor máximo, mínimo, etc. Hemos viajado a la pestaña de estructura y aquí estamos viendo la estructura de los campos. Esto es un dataset, tiene una serie de campos. Bueno, pues aquí lo que podemos ver son algunos de los atributos de los campos, pues el nombre físico, la descripción, todos los campos. Y además hemos incluido, como estáis viendo en la parte superior en esta versión, una serie de filtros que nos permiten localizar los campos de forma más sencilla para en cualquier momento pues, navegar a su plantilla, que como veis, cada objeto de Anjana, cada objeto que estemos gobernando tiene su propia plantilla que es totalmente diferente de las demás porque cada objeto tiene sus propias necesidades de metadatado. Esta pantalla, que es la de relaciones, también ha sufrido una evolución. Aquí voy a hacer una paradita porque estoy convencida de que me voy a entretener. Es fundamental que establezcamos relaciones entre los diferentes objetos. ¿Para qué? Para crear esa capa semántica por encima de la capa técnica que nos permita identificar qué significan los datos, cómo se consumen los datos, cómo puedo tener acceso a los datos. Entonces, aquí en la pestaña Relaciones, luego lo vamos a ver también en el linaje, hemos hecho evoluciones. Como veis, tenemos diferentes tipos de relaciones, directas, indirectas y de composición. En las relaciones directas lo que estamos viendo es, oye, ¿con qué estoy directamente relacionado? Pues aquí vemos que hay procesos que están volcando datos a este dataset, hay procesos que están consumiendo datos de este dataset y nosotros lo vamos a poder ver desde aquí rápidamente. Relaciones indirectas. Oye, mis campos pueden tener algún tipo de relación con otros objetos. En este caso lo que estamos viendo es que el código postal y la ciudad tienen una relación, tienen una regla de calidad de datos, porque todos sabemos que el código postal, los primeros dígitos están relacionados con la provincia, luego con la ciudad y luego incluso con el distrito, ¿no? Pues oye, todas esas reglas las podemos tener perfectamente identificadas para decir cómo tienen que estar presentes los datos y cuáles son las reglas técnicas en base a las cuales vamos a medir la conformidad. Todo eso podemos navegar tanto a lo que son las propias reglas como a la propia relación. Las relaciones de Anjana son tipadas porque hay metadatos que no son ni del origen ni del destino, que son de la propia relación. Y por último tenemos aquí las relaciones de composición. Si yo quiero acceder a estos datos, ¿qué contratos de datos tengo disponibles para consumir esa información? Aquí ahora hemos navegado a ese contrato de datos, que es el que me va a permitir gestionar pedir un permiso de acceso. Tenemos los contratos de datos y sabemos a qué tablas, a qué ficheros nos está dando acceso este dataset. Y si vamos a la pestaña de intervinientes, podemos saber incluso qué personas tienen acceso porque han firmado este contrato de datos. Por lo tanto, sabemos qué usos pueden hacer estas personas, quién los está consumiendo, que esto pues, nos habrá pasado a muchos, es decir, no sabemos si apagar este servidor, no sabemos si esta tabla la utiliza alguien, bueno, pues por lo menos sabemos quién tiene permisos de acceso como para gestionar esa transición o no. Y además, como novedad de la 23.1, pues además podemos quitar los permisos de acceso directamente con el permiso de ownership desde aquí, desde esta pestaña. Venimos al nuevo módulo de linaje, que aquí Tony ya tenía muchas ganas de verlo.
Este módulo de linaje tiene varias partes. Tiene una serie de filtros en la parte superior, que son los que estáis viendo, donde podemos filtrar por diferentes tipos de entidades, podemos filtrar por diferentes tipos de relaciones, para poner, para quitar, por diferentes tipos de estado, porque ya os he contado antes que podemos tener objetos en estado importado, en estado borrador, aprobado, rechazado, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues algunos checks para ver solo últimas versiones, solo elementos activos y demás. Novedad, diferentes capas, para que sea mucho más sencillo navegar. Es decir, si yo quiero ir a la capa técnica, pues voy a la capa técnica. Si quiero ir a la capa de consumo, a la capa de consumo. Podéis crear las capas que queráis con el objetivo de facilitar el entendimiento por parte de los diferentes stakeholders que tengáis dentro de la organización. En cada capa configuráis qué objetos queréis que aparezcan, qué relaciones queréis que aparezcan y qué relaciones son de agregación. Por ejemplo, los dataset field pertenecen a los dataset o los informes a los que da acceso un DSA pues pertenecen al DSA. Entonces, en base a eso, configuramos este linaje. Aquí estamos en lo que llamamos la capa base. Hay una capa base por defecto en la que aparecen todos los objetos y nosotros decidimos pues ir expandiendo toda la información. Aquí está todo lo que hay en el metamodelo lo vamos a encontrar. Y como veis, pues podemos ir desplegando las cajitas y lo que estaríamos viendo, pues en este caso, partiendo del dataset de clientes, ¿de dónde vienen los datos del dataset? Oye, pues los datos del dataset de cliente han sido ingestados con un procesito de ingesta que traía datos de aquí, del SAP, que esto es una caja negra, volcamos toda la información, la llevamos a un data warehouse donde estamos montando pues diferentes tablas para favorecer luego ese consumo de inteligencia, de análisis de negocio, etcétera. Pero es que estos datos luego, pues la gente puede hacer con ellos lo que quiera. Aquí estamos viendo pues cómo con un proceso que está consumiendo los datos de estas tablas nos hemos generado ahí unos cubos para que la gente juegue. De hecho, pues alguien ha creado un informe, incluso lo tiene gobernado, etcétera, etcétera. Podemos ver toda esa información navegando. Fijaros, ahora nos vamos al informe, porque desde el propio linaje podemos navegar a otro objeto para partir de ese objeto como elemento eje. Aquí nos vamos directamente a la capa de consumo. Oye, yo quiero acceder a este informe. ¿Qué data sharing agreement, qué contratos de datos me pueden dar acceso a esta información? Pues este contrato de datos es el que me da acceso a esta información y además me da acceso a estas tablas. Y como yo he configurado aquí estas relaciones de agregación que yo os decía antes, puedo saber qué KPIs forman parte del informe para que yo tenga entendimiento total de la información que estoy consumiendo y también esos cubos, pues qué dimensiones tienen, para que si yo luego quiero explotar también esos cubos, tenga absolutamente toda la información. Como veis, linaje totalmente interactivo que se va expandiendo en base a esas relaciones que podemos pues, mostrar, ocultar, etc. Salimos del informe, volvemos al dataset y seguimos avanzando. Bueno, pues otro ejemplo que teníamos, la capa técnica. Antes hemos visto la capa técnica, pero porque hemos ido desplegando todas las relaciones, aquí en la capa técnica pues ya solo están los elementos técnicos, esos procesos, esas instancias, esas soluciones que nos permiten ver el ciclo de vida. Y además podemos llegar a algo novedoso a nivel de campo. Yo aquí las relaciones las he establecido a nivel de dataset por simplicidad, pero podríamos estar diciendo incluso este proceso, qué campos está utilizando y dentro de la plantilla de la instancia podríamos estar incluso diciendo cuáles son las transformaciones, las agregaciones que estamos realizando, porque las instancias también tienen sus propias plantillas de metadatos donde podemos definir toda la información. Y además, bueno, pues otra de las cosas que incluye el nuevo linaje es la posibilidad de, oye, si yo me he perdido, que no sé dónde está cierta información, puedo localizarla y además se visualiza, te muestra el linaje dónde está esa información. Seguimos avanzando, esta es otra de las pestañas que ha sufrido una evolución para que podamos encontrar mucho mejor la información. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Quiénes son los intervinientes? Aquí encontramos diferente información, tanto qué usuarios tienen acceso a este dataset porque han firmado alguno de los contratos de datos, quiénes son los roles principales es quién es el creador y quién es el propietario, y aquí también podíamos ver, lo podíamos ver en pestaña intervinientes, quienes tenían un rol secundario. Un rol secundario es lo que os estamos mostrando ahora, qué usuarios están declarados en la plantilla como que tienen un rol concreto de responsabilidad. Y lo que estáis viendo también es que hemos incluido diferentes tipos de filtros para localizar mucho mejor, de una forma mucho más sencilla, pues diferentes intervinientes. Oye, ¿quién es el steward que tiene que aprobar mi petición, por ejemplo? De cara a que yo, pues a lo mejor quiero hablar por detrás con él. Nueva pestaña de auditoría. Realmente lo que ha cambiado es que antes teníamos los filtros aquí a la derecha o a la izquierda. Bueno, pues ahora tenemos aquí la información. Voy a parar que va muy rápido.
Ahí quita. ¿Qué es la pestaña de auditoría? La pestaña de auditoría es la auditoría externa de Anjana. Nosotros podemos querer integrar Anjana con las plataformas de datos para saber, bueno, como decía antes, para hacer extracción de metadatos, gestión de permisos de acceso, pero a lo mejor también queremos que toda la información de lo que está pasando en las plataformas de datos y que podemos sacar de los logs, del log analytics o incluso del propio procesamiento que nosotros hacemos de los logs dentro de la organización, podemos querer que esa información viaje a Anjana. ¿Para qué? Para tener no solo los metadatos declarativos, los que declaran las personas, sino también los metadatos de ejecución, lo que está liberando las propias plataformas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, aquí vemos gente que ha hecho un update sobre la tabla. ¿Este update se ha declarado primero en Anjana, ha pasado por flujos de aprobación o alguien lo ha hecho y mañana lo gobernamos? Porque entonces podemos tener problemas de producción. Nos puede ayudar para saber si el gobierno está siendo proactivo o si por el contrario estamos siendo pasivos. O, por ejemplo, pues cuando se están registrando registros, quién ha hecho una determinada select, toda esa información la podemos ver dentro del módulo de auditoría. Y además, pues como estáis viendo ahí, pues tenemos una serie de filtros que también nos permiten localizar la información, filtrando por fecha, por usuario, por acción. El histórico es la auditoría interna de Anjana, es decir, qué pasa desde el punto de vista de gobierno. ¿Quién ha creado un término de negocio? ¿Quién lo ha mandado a validar? ¿Quién ha cambiado la descripción? ¿Qué comentarios han dejado en la validación? Toda esa información queda aquí trazada, incluso el cómo se mueven los usuarios, lo que llamamos la acción de búsqueda, cómo se mueven los usuarios para que también podamos hacer pues, un poco más de sacar KPIs internos de, oye, cuáles son los datasets que más se consumen o que más se consultan, etcétera, etcétera. ¿Dónde hemos ido? Perdonad. Creo que hemos ido a las versiones, ¿no? Sí. Aquí. La siguiente pestaña es la de versiones, lo que yo os comentaba antes. En Anjana podemos generar reglas de versionado para que cuando se cumplen ciertos cambios generemos una nueva versión del objeto. Esas versiones se quedan trazadas dentro del histórico y, como veis, son objetos independientes, que esto es una de las ventajas que tiene Anjana. Guardamos esa foto de cómo estaba el objeto, incluso, como veis ahí, con sus relaciones, con su linaje, etcétera, etcétera. Salimos de Anjana para entrar con un usuario consumidor, un data consumer, que luego en nuestra organización puede tener el rol que sea. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa experiencia de marketplace de datos. Si nosotros queremos buscar un determinado activo, que puede ser una tabla, puede ser un fichero, pero también puede ser incluso un informe, porque podemos gestionar permisos de acceso, por ejemplo, gestionar permisos de acceso sobre informes de Tableau para fomentar ese autoconsumo gobernado, pues tenemos a nuestra disposición ese portal de datos del que hablábamos antes, donde podemos hacer búsquedas, aplicar filtros y ver qué información nos interesa consumir. Aquí nos quedamos solo con lo que está en estado aprobado, lo que está en estado gobernado, vemos cuáles son los diferentes informes y digo, oye, a mí este me interesa, lo meto al carrito que voy a solicitar permisos de acceso. Y yo aquí he sido muy valiente porque directamente lo metí al carrito y luego digo, oye, voy a ver qué información voy a consumir, ¿no? Pues entro a la plantilla, tengo las relaciones, podemos ver cuáles son los KPIs, de dónde se está sacando esa información, incluso qué significa el concepto de cliente que aplica aquí, porque un cliente, ¿qué es? El que ha comprado y el que no paga la factura y se la tenemos que reclamar, ¿eso es un cliente? Bueno, pues esas definiciones de cliente que luego hacen que los datos no casen entre sí, pues son importantes para entender bien la información que vamos a consumir. Tenemos toda la información, la hemos metido al carrito y aquí experiencia de comercio electrónico, como si estuviéramos comprando en Amazon. ¿Qué precio tengo que pagar para acceder a esta información que yo tengo en mi carrito? Y el precio que tengo que pagar es leer esos contratos de datos donde se dice qué usos yo puedo hacer de esa información y a qué me vas a dar acceso. Porque luego nos contará Tony cómo hay datos pues que a lo mejor hay que ofuscar, que no vas a enmascarar, que podemos meter una capa de virtualización por debajo para gestionar solamente permisos de lo que tú tienes que ver. Entonces tú te lees esos contratos, decides cuál es el que mejor se adapta al uso que tú quieres hacer de la información y terminas firmando el contrato que mejor se adapta a tus necesidades y solicitando acceso. Para solicitar acceso siempre hay que decir por qué queremos acceder a la información, porque luego el responsable va a recibir una notificación y ese responsable decidirá si esa petición es legítima o si por el contrario dices, oye, tú esto no te aplica, todo esto no tienes que acceder. Entonces, indicamos cuáles son los motivos, además podemos dejar los motivos en varios idiomas, ahora veremos que tenemos allí arriba a la derecha esa opción de decir todos los idiomas en los que queremos dejar el mensaje y lanzamos un flujo de petición de acceso a datos. Eso es un workflow de validación. Esos workflows los tenemos disponibles en ese módulo que teníamos ahí arriba, donde tenemos
todas las acciones que tienen que pasar por supervisión dentro de Anjana están aquí inventariadas y tenemos una serie de filtros que además nos permiten localizar la información más rápidamente. En este caso lo que vemos es que Ángela pues, ha hecho una petición de acceso a los datos a través de ese contrato de datos y que es el Data Steward el que tiene que decidir si aprueba o si rechaza la petición. Vamos a entrar con el usuario del Data Steward a ver cuál es su experiencia cuando alguien solicita acceso. Aquí yo estoy entrando con un usuario genérico de Data Steward y una vez que entramos dentro de Anjana también habremos recibido un correo electrónico seguramente, porque lo podemos tener integrado con el servidor de correo electrónico, habremos recibido un email diciendo, oye, tienes algo que aprobar, y tenemos en la parte superior diferentes, en el globo de notificaciones, diferentes notificaciones, donde veis que el mensaje que ha dejado Ángela está ahí, con lo cual nosotros, en base al rol de Ángela y los mensajes que nos ha dejado, podemos decidir si aprobamos o rechazamos la validación. Como novedad en la 23.1, podemos validar directamente desde fuera sin necesidad de entrar y también podemos hacer validaciones masivas. Aquí solo hay un workflow pendiente, pero podríamos marcar todos los workflows y darles la misma aprobación o rechazo con los mismos motivos a todos a la vez, con lo cual facilitamos mucho la gestión de permisos de acceso, porque a lo mejor le hemos dicho a todo un departamento, oye, pedid acceso a esto, y no tenemos nada que revisar. Pues toda esa parte lo simplifica mucho más. Volvemos a entrar en Anjana, en este caso para ver la perspectiva de un productor de datos, ¿vale? ¿Cómo gobierno yo toda esa información que luego queda disponible dentro del... voy un trozo atrás. Hemos entrado al panel de administrador, porque esos workflows son totalmente configurables. Dentro del panel de administrador, un segundito, que voy a volver atrás. Dentro del panel de administrador, cuando entramos, lo que tenemos acceso es a toda la parametría de configuración de Anjana. Todo lo que habéis visto, los objetos que podemos gobernar, las plantillas, los roles, los permisos de cada rol, todo es configurable a través de parametría, sin tocar código, con lo cual no hay problemas cuando luego hay una upgrade de versión de decir, no, es que esto es incompatible con lo que tú tenías programado. No. Y luego además los workflows también son configurables, porque al final, dependiendo de vuestras políticas, de vuestros procesos, de esas matrices RACI, tendréis unos workflows u otros. Aquí lo que vemos es el workflow que hemos lanzado de adherencia, de solicitud de acceso a datos, donde era el Data Steward el que tenía que decidir si aprobaba o si rechazaba. Si aprobaba, le mandábamos una notificación a Ángela diciendo, oye, aprobado, ya tienes acceso. Y también, pues en caso de rechazo, se podría rechazar. Todos estos workflows, como veis, son configurables, se pueden hacer workflows mucho más complejos, etc. La magia que tiene Anjana es que te gestiona los permisos de acceso. Y eso voy a dejar que lo cuente luego Tony para que veáis cómo Anjana es capaz de gestionar esos permisos de acceso directamente sobre informes de Tableau, o como también lo puede hacer con Denodo, directamente sobre un SQL Server o un Oracle o lo que sea. Vamos ahora sí a la perspectiva del productor. ¿Cómo volcamos toda la información dentro del portal de datos? Pues si yo soy productor, tendré permisos de acceso al módulo de creación y aquí podré crear los objetos para los cuales mi rol tenga permisos de creación. Podemos crear tanto entidades como esas relaciones que nos permitían relacionar los diferentes tipos de objetos. Aquí estamos viendo cómo podemos crear, por ejemplo, términos del glosario de negocio. Hemos visto una creación manual, podemos hacer una carga masiva en Excel y descargándonos la plantilla rellenamos todos esos atributos que luego están en la plantilla de atributos de metadatos y luego los subimos. Yo ayer subí un Excel con 3 términos de negocio y a propósito hice que uno fallara. Lo vamos a ver ahora. Bueno, la tercera opción sería extracción de metadatos, que en este caso no tenemos permisos para hacerlo. Pero es la forma en la que haríamos, por ejemplo, esos escaneados que decía yo antes de un SQL Server para importar las tablas junto con sus metadatos. Fijaros, mi carga ayer dio un error, porque uno de los 3 objetos tenía un error. ¿Qué error tenía? Pues si entramos, lo que vemos es que este término de negocio falló porque ya teníamos un término de negocio que se llamaba igual. Mientras que los otros 2, pues no ha habido ningún problema y se han cargado. Además, vemos que se han cargado en estado borrador, luego podemos lanzar un flujo de validación y estáis viendo cómo los términos de negocio tienen una plantilla totalmente diferente a la que tenían los datasets, porque su naturaleza es totalmente distinta. Como novedad en la 23.1 podemos descargarnos el Excel y dentro del Excel hemos incluido 2 columnas que nos dicen qué registros se han cargado, cuáles no y por qué motivo han fallado los que han fallado. Esto pensad que si cargamos un glosario de 1000 términos de negocio, pues luego depurar cuáles se han cargado y cuáles no para arreglar lo que ha fallado, pues era complejo. Pues ahora se simplifica también bastante. Como novedad en la 23.1 también vamos a ver cómo podemos enviar de forma masiva, bueno, desde
Desde el Excel también podíamos haberlos mandado a validar. En este caso yo no he querido hacerlo para enseñaros esta nueva funcionalidad que tiene el HANA. Cuando nosotros, voy un momento atrás, que se me ha adelantado, la Lucía del pasado se ha adelantado, cuando nosotros filtramos por un subtipo de objeto concreto podemos hacer acciones masivas sobre, sobre esos objetos. Aquí la forma de hacerlo es que se acciona un botón arriba, que son acciones en bloque, donde podemos hacer tanto ediciones masivas, es decir, asignarle un valor, el mismo valor a un conjunto de atributos, como envíos masivos para validación. Entonces podemos seleccionar todos esos objetos que queremos enviar de forma masiva, en este caso seleccionamos los dos y decimos, oye, todo esto me lo mandas a validar que ya está todo revisado. Y se lanzan esos flujos de forma automática que podremos ver en el módulo de Workflows. Otra de las acciones masivas que podemos hacer es, como decía antes, lo que es asignar un conjunto de valores. Imagina que de repente hemos cambiado un dominio por un valor por otro y queremos asignar a todos los objetos que tienen ese valor el nuevo valor. Bueno, pues todo eso se puede hacer desde el módulo de edición masiva, de forma que nosotros filtramos por un subtipo concreto para que se active ese botón de edición masiva y aquí veis cómo se hace. También hemos introducido aquí una serie de mejoras que mejoran pues, un poco cómo se ve esa información que queremos editar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí veis que aparecen los atributos de la plantilla para que nosotros a todos ellos pues le decimos, oye, todos esos objetos van a tener este nuevo valor que es en el dominio operaciones. Podemos ver qué valor tenían antes, qué valor tienen ahora y ¡pam!, se los asignamos a todos de forma inmediata. Y de hecho aquí lo podemos ver, ahí el dominio. Y si no me equivoco, esto era todo lo que os quería enseñar. Ah, no, mejoras que hemos introducido también a la hora de crear nuevas relaciones. Antes la forma de crear relaciones pues era ir al panel de creación de objetos, seleccionar la relación y crearla. Ahora desde la propia plantilla de un objeto podemos decir, oye, que este objeto va a estar relacionado con este otro y además puede que incluso esté relacionado con varias a la vez, con lo cual tenemos una opción aquí abajo, ahora cuando se quite el desplegable lo veremos, que es la de mantener los valores actuales, de forma que podemos crear muchas relaciones de forma, bueno, no simultánea, pero de una forma muy ágil, que al final esta versión es un poco lo que ha querido traer. Sobre todo, mejoras de funcionalidades que estaban pidiendo los clientes y luego mejoras a la hora de gobernar, de ser mucho más ágiles. Y creo que ahora sí, hacemos logout y hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis ver y si no, pues ya dejamos a Tony para que vea cómo esto luego resuelve problemas concretos que tienen las...